El reinado de Carlos II para España pues supuso, es el periodo final de los Austrias, esto es una obviedad, pero es un reinado muy maltratado por la historiografía, y yo diría que injustamente maltratado, porque ha sido juzgado como la etapa final y desastrosa de la experiencia hegemónica de España, la época de la decadencia, y a todo ello ha contribuido además pues la figura del rey, que evidentemente pues es un personaje débil físicamente, con escasas cualidades intelectuales, escasas capacidades, y todo ello se ha juntado para constituir esta época, para los historiadores, la decadencia, punto. Esto ha ocultado todo. La realidad es que la época es menos negativa de lo que se ha visto tradicionalmente. España siguió siendo una potencia internacional importante. España mantuvo sus posesiones europeas, básicamente. Es una época en la que no aumentan los impuestos, a diferencia del reinado de Felipe III, de Felipe IV, de Felipe II, de Carlos V. Es el único de los Austrias donde no se aumentan los impuestos, en cuyo reinado no se aumentan los impuestos. E incluso hay medidas reformistas importantes, por ejemplo, todas esas alteraciones de la moneda de vellón que durante el siglo XVII, que empiezan con Felipe III y que suponen un caos para la economía castellana y incluso un impuesto, puesto que al final las clases más bajas, las clases con menos recursos, las clases más pobres son las que más lo sufren. Esa alteración de la moneda termina con Carlos II. Empieza una cierta estabilidad monetaria a partir de los años 80. Es una etapa, por tanto, mucho más contrastada de lo que se había pensado siempre, y en la que ese término tradicional de decadencia hay que verle con, entre comillas. Yo creo que no hay tanta decadencia como se ha dicho, es una etapa mucho más interesante. De hecho, ahora la están estudiando mucho los historiadores, cuando había sido tradicionalmente una etapa olvidada bajo esa idea de la decadencia. Las relaciones entre la corona y los reinos, después de la crisis que supuso la revuelta catalana de 1740, las relaciones constitucionales entre la corona y algunos de los territorios, como Cataluña, que habían pasado por una fuerte crisis en tiempos de Felipe IV, ahora se reorganizan y se producen en una situación de armonía, hasta el punto de que, de bastante mayor armonía que antes, hasta el punto de que cuando muera Carlos II, algunos catalanes dirán que ha sido el mejor rey que ha tenido Cataluña. Y cuando viene a España un rey Borbón, en Cataluña hay fuertes intereses, en Cataluña, en Valencia, en Aragón, incluso también en la Corona de Castilla, puesto que no olvidemos que la guerra de sucesión tiene mucho de guerra civil. Hay fuertes intereses y fuertes sectores que quieren que continúe la Casa de Austria. Y en la Corona de Aragón, entre los grupos dirigentes, hay muchos sectores que quieren que siga la Casa de Austria, porque el juicio final que se hace a la Casa de Austria tras el reinado de Carlos II es positivo. Es decir, es una época mucho más compleja, mucho más contrastada de lo que se ha visto siempre, y que desde luego no podemos seguir viendo, condenando, bajo esa etiqueta de la decadencia, que es falsa, y que tampoco podemos juzgar estrictamente desde la personalidad triste, desgarbada y verdaderamente poco atractiva del rey.